La herejía de Horus, Horus señor de la guerra. Capítulo 15. Formalidades informales. La reprimenda de los perros de la guerra. No sé decirte. Fue un poco cruel, en opinión de Loken. Alguien, en alguna parte, y Loken sospechaba que lo había maquinado Malogurst, había omitido informar a los oficiales de la 140ª Flota Expedicionaria exactamente a quien iban a recibir a bordo. Él, a espíritu vengativo, y la flota consorte que lo acompañaba, se habían detenido majestuosamente junto a los navíos de la 140ª y las otras naves que habían acudido en ayuda de la expedición, y un transbordador pesado, blindado, se había trasladado de la nave insignia a la barcaza de combate Misericordia. Matanoel August y su camarilla de comandantes, incluido el palafrenero de Eidolon, Skerrus, se habían reunido en una de las cubiertas principales de embarque para recibir a la lanzadera. Sabían que transportaba al comandante del destacamento de socorro de la 63ª expedición, y que eso significaba inevitablemente oficiales de la 16ª Legión. Con la posible excepción de Skerrus, todos se sentían nerviosos. La llegada de los lobos lunares, la más famosa y temida de todas las divisiones astartes, era suficiente para poner en tensión los nervios de cualquiera. Cuando la rampa de aterrizaje de la lanzadera se extendió y 10 lobos lunares descendieron entre los vapores que se disipaban, se había hecho el silencio, y aquel silencio se había convertido en sofocadas exclamaciones de asombro cuando quedó patente que aquellos no eran los 10 hermanos del destacamento ceremonial de un capitán, sino 10 capitanes ataviados con todo su equipo ceremonial. El primer capitán encabezaba el grupo, y saludó con el signo del águila a Matanoel August. Empezó. Sé quién es, señor, dijo August, y le dedicó una profunda inclinación de cabeza, temblando. Había pocas personas en el imperio que no reconocieran o temieran al primer capitán Abaton. Le doy la bienvenida y... Silencio, maestre, lo interrumpió Abaton. No hemos llegado a eso todavía. August alzó los ojos, sin comprender realmente. Abaton se hizo a un lado para ocupar su puesto, y los 10 capitanes cubiertos con capas, 5 a cada lado de la rampa de aterrizaje, formaron una guardia de honor y se cuadraron, con los visores mirando al frente y las manos sobre los pomos de las espadas envainadas. El señor de la guerra emergió del vehículo, y todo el mundo, excepto los 10 capitanes y Matanoel August, se postraron inmediatamente sobre la cubierta. El señor de la guerra descendió lentamente por la rampa. Su sola presencia era suficiente para infundir una atención total e incondicional, pero en aquellos momentos hacía, de un modo del todo calculado, lo único que empeoraba aún más las cosas. No sonreía. August se quedó de pie ante él, mirándolo de hito en hito mientras su boca se abría y se cerraba sin decir nada, como un pez varado en la arena. Skerrus, cuya piel había adquirido un tono verdoso, alzó los ojos rápidamente y tiró del repulgo de las vestiduras de August. «Inclínese, estúpido», susurró. August no podía. Loken dudaba que el veterano señor de la flota pudiera recordar siquiera su propio nombre en aquel momento. Horus se detuvo, alzándose imponente ante él. «Señor, ¿no quiere inclinarse?», preguntó. Cuando August respondió por fin, su voz fue un diminuto sonido embrionario. «No puedo», dijo. «No recuerdo cómo hacerlo». Entonces, una vez más, el señor de la guerra mostró su genio sin límites para el liderazgo. Dobló una rodilla en tierra y se inclinó ante Matanoel August. «He venido tan deprisa como me ha sido posible para ayudarlo, señor», dijo, y estrechó a August en un abrazo, sonriendo ya. «Me gusta un hombre que es lo bastante orgulloso para no doblar las rodillas ante mí», declaró. «Las habría doblado de haber podido, mi señor», respondió August. El hombre estaba más calmado ahora, tranquilizado gratamente por la cordialidad del señor de la guerra. «Perdóname, Matanoel, ¿puedo llamarte Matanoel? Maestre suena demasiado estirado. Perdona que no te informara que venía en persona. Detesto la pompa y la ceremonia, y de haber sabido que venía, no habrías escatimado esfuerzos en tu recibimiento. Soldados con uniforme reglamentario, bandas ceremoniales, banderitas. Desprecio las banderitas en especial». Matanoel August lanzó una carcajada. Horus se puso en pie y paseó la mirada por las figuras postradas que cubrían la amplia cubierta. «Levantaos, por favor. Por favor. Poneos en pie. Una aclamación o unos aplausos me servirá, no esta humillación inútil». Los oficiales de la flota se alzaron, aclamando y aplaudiendo. Los había conquistado. Simplemente así, se dijo Loken, los había conquistado. Ahora eran suyos para siempre. Horus avanzó para saludar a los oficiales y comandantes de uno en uno.
Loken observó que Skerrus, ataviado de púrpura y oro y con media armadura puesta, aceptaba el saludo con una reverencia. Había algo agrio en el palafrenero, pensó Loken. Algo definitivamente que no estaba bien. Cascos. Ordenó Abaddon, y los comandantes de la compañía se quitaron los cascos. Avanzaron entonces, de un modo más informal, para escoltar a su comandante entre la multitud de figuras que aplaudían. Horus murmuró algo en una parte a Abaddon mientras recibía besos de bienvenida y reverencias de los allí reunidos. Abaddon asintió. Pulsó su transmisor, activando el canal privado, y habló en tónico con los otros 3 miembros del Mornival. Consejo de guerra en 30 minutos. Estad listos para representar vuestros papeles. Los otros 3 sabían qué significaba aquello y siguieron a Abaddon al interior de la enfervorecida multitud. Se reunieron para el consejo en el Strategium de la Misericordia, una rotonda enorme situada detrás del puente principal de la barcaza. El señor de la guerra se acomodó en la cabecera de la larga mesa, y el Mornival se sentó con él, junto con August, Skerrus y 9 comandantes superiores de la nave y oficiales del ejército. El resto de capitanes de los lobos lunares se sentaron entre la multitud de oficiales menores de la flota que llenaba los asientos de las gradas de las galerías artesonadas situadas por encima de ellos. El maestre August hizo aparecer unas imágenes holográficas para ilustrar su sucinta recapitulación de la situación. Horus contempló cada una sucesivamente, pidiendo en 2 ocasiones a August que retrocediera de modo que pudiera volver a estudiar detalles. ¿De modo que lanzaron todo lo que tenían a esta trampa mortal? Empezó Thorgadon sin ambajes, en cuanto August finalizó. August se echó hacia atrás como si lo hubieran abofeteado. Señor, hícelo. Tarik, es excesivo y demasiado severo, dijo el señor de la guerra, alzando la mano. El maestre August simplemente hacía lo que le dijo el capitán Frome. Mis disculpas, señor, repuso Thorgadon. Retiro el comentario. No creo que Tarik deba hacerlo, intervino Abaddon. Esto fue un monumental mal uso de recursos humanos. 3 compañías. Sin mencionar las unidades del ejército. No habría sucedido de haber estado yo al frente, murmuró Thorgadon. Los ojos de August parpadearon a toda velocidad. Daba la impresión de que intentaba no desmoronarse. Es imperdonable, dijo Aximand. Sencillamente imperdonable. Le perdonaremos, de todos modos, indicó Horus. ¿Deberíamos hacerlo, señor?, preguntó Loken. He matado a hombres por menos, apostilló Abaddon. Por favor, dijo August, pálido, poniéndose en pie. Merezco un castigo. Le imploro. No es digno del Volter, masculló Aximand. Es suficiente, dijo Horus en tono congraciador. Matanoel cometió un error de mando. ¿No es cierto, Matanoel? Creo que sí lo hice, señor. Envió de una en una a las fuerzas de su expedición a una zona de peligro hasta que no le quedó ninguna, dijo Horus. Es trágico. Ocurre a veces. Nosotros estamos aquí ahora, eso es todo lo que importa. Estamos aquí para corregir el problema. ¿Qué pasa con la legión de los hijos del emperador? Intervino Loken. ¿Es que ni siquiera se les ocurrió esperar? ¿Esperar qué, exactamente?, preguntó Skerrus. A nosotros, sonrió Aximand. Toda una expedición corría peligro, respondió Skerrus, entrecerrando los ojos. Fuimos los primeros en llegar al lugar. Una respuesta crítica. Les debíamos a nuestros hermanos ángeles sangrientos. ¿Qué? ¿Morir también?, inquirió Thorgadon. 3 compañías de la Legión de los Ángeles Sangrientos estaban, exclamó Skerrus. Probablemente ya muertas, interrumpió Aximand. Os habían mostrado que la trampa estaba allí. ¿Es que sencillamente pensasteis que también os queríais meter en ella? Nosotros, empezó el palafrenero. ¿O acaso Lord Eidolon simplemente estaba hambriento de gloria? Quiso saber Thorgadon. Skerrus se puso en pie y dirigió una mirada iracunda al otro extremo de la mesa, en dirección a Thorgadon. Capitán, ofende el honor de la legión de los hijos del emperador. Puede que realmente sea eso lo que hago, sí, respondió el aludido. Entonces, señor, es usted un vil mal nacido. Palafrenero Skerrus, dijo Loken. A ninguno de nosotros nos gusta demasiado Thorgadon, excepto cuando dice la verdad. Justo en este momento, me gusta mucho. Es suficiente, Garbiel, dijo Horus con voz pausada. Es suficiente. Siéntese, palafrenero. Mis lobos lunares hablan con dureza porque están consternados ante esta situación. Una derrota imperial. Compañías perdidas.
un enemigo implacable. Esto me entristece y entristecerá también al emperador cuando se entere. Horus se puso en pie. El informe que le enviaré dirá lo siguiente: el capitán Frome hizo lo correcto al atacar este mundo, ya que es a todas luces un nido de porquerías senos. Aplaudimos su valor. Maestre August hizo lo correcto al apoyar al capitán, aunque eso significó que tuvo que usar el grueso de su formación militar. El comandante general Eidolon hizo lo correcto al entrar en combate sin respaldo, pues hacer lo contrario habría sido una cobardía cuando había vidas en juego. También me gustaría dar las gracias a todos los comandantes que cambiaron su rumbo para ofrecer ayuda. A partir de este punto, nosotros nos ocuparemos. ¿Cómo se ocuparán, señor?, preguntó Skerrus con descaro. ¿Atacará?, quiso saber a August. Tendremos en cuenta nuestras opciones y les informaremos de inmediato. Eso es todo. Los oficiales abandonaron en fila el Strategium junto con Sedirae, Mar, Moi, Goshen, Targost y Cruz, dejando al señor de la guerra solo con el Mornival. Una vez que estuvieron a solas, Horus miró a los cuatro. Gracias, amigos. Bien representado. Loken aprendía rápidamente tanto el modo en que al señor de la guerra le gustaba emplear al Mornival como arma política, como el magistral animal político que era Horus. Aximand había informado discretamente a Loken sobre lo que se requeriría de él justo antes de que subieran a bordo de la lanzadera en la Espíritu Vengativo. La situación aquí es un desastre, y el comandante cree que el desastre lo ha provocado en parte la incompetencia y errores a nivel de mando. Quiere reprender a todos los oficiales, quiere una reprimenda tal que se sientan realmente avergonzados, pero, si quiere volver a unir la 140ª expedición y hacerla viable, necesita su admiración, su respeto y su lealtad a toda prueba. Nada de lo cual obtendrá si entra como una tromba y se comporta con prepotencia. ¿Así que el Mornival efectúa la reprimenda por él? Exactamente, Aximand había sonreído. A los lobos lunares los temen de todos modos, así que dejemos que nos tengan miedo. Que nos odien. Seremos los portavoces del descontento y el rencor. Todas las acusaciones deben provenir de nosotros. Representa el papel, habla con tanta crudeza y sé tan crítico como quieras. Haz que se sientan incómodos. Recibirán el mensaje, pero al mismo tiempo, el señor de la guerra aparecerá como un conciliador benigno. ¿Somos sus perros de la guerra? De modo que él no tenga que gruñir personalmente. Exacto. Quiere que se lo hagamos pasar realmente mal, que les demos una buena reprimenda que recordarán y de la que aprenderán. Eso le permite aparecer como pacificador. Seguir siendo querido, adorado, una voz de razón y serenidad. Cuando termine, si hacemos las cosas bien, todos se sentirán amonestados como es debido, y al mismo tiempo todos querrán al señor de la guerra por mostrar clemencia y hacernos callar. Todos piensan que el mejor talento del señor de la guerra es el de guerrero, nadie espera que sea un político consumado. Obsérvale y aprende, Garby. Averigua por qué el emperador lo eligió como su representante. Muy bien ejecutado, dijo Horus al Mornival con una sonrisa. Garbiel, ese último comentario fue deliciosamente mordaz. Skerrus estaba totalmente rojo. Loken asintió. En cuanto le puse la vista encima me dio la impresión de ser un hombre ansioso por salvar el trasero. Él sabía que se habían cometido errores. Sí, lo sabía, respondió Horus. Ahora no esperes encontrar demasiados amigos entre los miembros de la Legión de los Hijos del Emperador durante un tiempo. Son una pandilla de orgullosos. Tengo todos los amigos que necesito, señor, repuso Loken con una carcajada. A August, Skerrus y a una docena de oficiales se les puede, desde luego, amonestar y acusar formalmente de incompetencia una vez que esto haya finalizado, indicó Horus sin darle demasiada importancia, pero solo después de que esto finalice. Ahora, la moral es crucial. Bien, tenemos una guerra que planear. Fue aproximadamente una media hora más tarde cuando August los convocó en el puente. Un agujero repentino e inesperado había aparecido en las tormentas escudo de 1:40-20, una brusca interrupción en la potencia, y muy cerca de los supuestos vectores de aterrizaje de los hijos del emperador. Al menos, dijo August, es una brecha en la tormenta. Ojalá dispusiera de astartes para lanzarlos allí, masculló Skerrus en voz baja. Pero no los tiene, ¿verdad? Observó Aximand insidiosamente. Skerrus dirigió una mirada colérica a pequeño Horus. Entremos, instó Torgadon al señor de la guerra. Otro agujero podría tardar mucho en aparecer. La tormenta puede volver a cerrar la brecha, indicó Horus, señalando los centelleantes movimientos ciclónicos que aparecían en el holograma. ¿Quiere este mundo, verdad? Dijo Torgadon. Deje que baje con la punta de lanza.
Ya se había echado a suertes, y la punta de lanza iba a ser la compañía de Thor Gadon, junto con las compañías de Sedirae, Moi y Targost. Bombardeo orbital, dijo Horus, repitiendo lo que ya se había decidido que era lo mejor que podía hacerse. Podría haber hombres vivos todavía, indicó Thor Gadon. El señor de la guerra se hizo a un lado y habló en voz baja, en tónico, con el Mornival. Si autorizo esto, hago lo mismo que a August y a Eidolon, y acabo de hacer que les llamaseis la atención justo por ese mismo tipo de imprudencia temeraria. Esto es diferente, respondió Thor Gadon. Ellos bajaron a ciegas, una oleada tras otra. Yo no abogaría por repetir esa estupidez, pero ese cambio en el tiempo es el primero que se ha detectado en meses. Si todavía hay hermanos con vida ahí abajo, dijo pequeño Horus, se merecen una última oportunidad de que los encuentren. Entraré yo, indicó Thor Gadon, y veré qué encuentro. Al menor indicio de que el tiempo cambia otra vez, sacaré a la punta de lanza y podemos poner en acción las baterías de la flota. Sigo sintiendo curiosidad por la música, dijo el señor de la guerra. ¿Se ha averiguado algo? Los traductores siguen trabajando, respondió Abaddon. Horus miró a Thor Gadon. Admiro tu compasión, Tarik, pero la respuesta es un decidido no. No voy a repetir los errores que se han cometido ya y lanzar a tus hombres a... Señor. August se había vuelto a acercar a ellos y les tendía una placa de datos. Horus la tomó y la leyó. ¿Está confirmado? Sí, señor de la guerra. Horus contempló al Mornival. El maestre de las comunicaciones ha detectado signos de tráfico de comunicaciones en la superficie, en la zona de la interrupción de la tormenta. No responde ni reconoce nuestras señales, pero hay actividad imperial. Parece como si fueran transmisiones de escuadra a escuadra o de hermano a hermano. Entonces todavía hay hombres con vida, dijo Abaddon, y parecía sinceramente aliviado. Válgame Terra y el emperador. Todavía hay hombres con vida ahí abajo. Thor Gadon contempló fijamente al señor de la guerra y no dijo nada. Ya lo había dicho. Muy bien, le dijo Horus. Ve. Las cápsulas de desembarco estaban dispuestas a lo largo de la cubierta número 5 del espíritu vengativo en sus soportes de lanzamiento, y los guerreros de la punta de lanza se sujetaban ya en sus puestos. Puertas abatibles, igual que pétalos blindados, se cerraban por encima de ellos, de modo que las cápsulas de desembarco parecían endurecidas envolturas negras de semillas listas para el otoño. Sonaron sirenas, y las bobinas de encendido de los lanzacohetes empezaron a cargarse. Emitían un gemido chillón y creciente, y el ozono humeó igual que incienso en la atmósfera de la cubierta. El señor de la guerra permanecía de pie en el lateral de la inmensa cubierta, observando los apresurados preparativos, con los brazos cruzados sobre el pecho. ¿Último parte sobre el clima?, inquirió con brusquedad. No hay cambios en la mejora en el tiempo, señor, respondió Malogurst consultando su placa. ¿Cuánto hace ya?, quiso saber Horus. 89 minutos. Han realizado un buen trabajo al tenerlo todo organizado en tan poco tiempo, dijo Horus. Ezequiel, felicita a los oficiales de las unidades, por favor. Hazle saber que me siento orgulloso de ellos. Abaddon asintió. En sus manos acorazadas sostenía las hojas de 4 juramentos de combate. ¿Aximan?, sugirió. Pequeño Horus se adelantó. ¿Ezequiel?, dijo Loken. ¿Podría? ¿Quieres hacerlo? Luke y Segar escucharon y dieron fe del mío antes de las cabezas susurrantes. Y Tarik es mi amigo. Abaddon miró de soslayo al señor de la guerra, quien asintió con la cabeza de un modo apenas perceptible. El lobo lunar entregó los pergaminos a Loken. Loken cruzó a grandes zancadas la cubierta, con Aximand a su lado, y escuchó cómo los 4 capitanes efectuaban sus juramentos. Pequeño Horus sostuvo extendido el volter sobre el que se pronunciaron los juramentos. Cuando todo terminó, Loken entregó los documentos a cada uno de ellos. Cuidaos, les dijo, y felicitad a los comandantes de vuestras unidades. El señor de la guerra en persona ha admirado su trabajo de hoy. Berulam Moy efectuó el signo del águila. Mi agradecimiento, capitán Loken, dijo, y se alejó en dirección a su cápsula, llamando a gritos a sus ayudantes de la unidad. Sergar Targost sonrió a Loken y le oprimió el puño, pulgar alrededor de pulgar. A su lado, Luke Sedirae rió irónicamente con la boca siempre entreabierta, los ojos de un azul intenso, ansioso por entrar en combate. Si no vuelvo a verte sobre esta cubierta, empezó Sedirae. Que sea al lado del emperador, terminó Loken. Sedirae lanzó una carcajada y corrió, lanzando vítores, en dirección a su cápsula. Targost se colocó el casco y marchó en dirección opuesta.
Luke tiene ganas de pelea, dijo Loken a Thor Gadon. ¿Cómo estás tú? Mi estado de ánimo es justo el que debe ser, respondió él. Abrazó a Loken con un entrechocar de placas de armadura y a continuación hizo lo mismo con Aximand. Lupercal. Rugió, golpeando el aire con el puño, y se dio la vuelta, corriendo hacia la cápsula de desembarco que le aguardaba. Lupercal. Gritaron Loken y Aximand a su espalda. Los dos guerreros se dieron la vuelta y regresaron a reunirse con Abaddon, Malogurst y el Señor de la Guerra. Siempre me siento un poco celoso, musitó pequeño Horus a Loken mientras atravesaban la cubierta. Yo también. Siempre quiero ser yo. Lo sé. Meterse en algo como eso. Lo sé. Y yo siempre siento un cierto miedo. ¿De qué, Garbiel? De que no los volvamos a ver. Lo haremos. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Quiso saber Loken. No sé decirte, respondió Aximand, con una ironía deliberada que hizo reír a su compañero. El grupo que contemplaba la partida se retiró detrás de los escudos de protección. Un repentino cambio transitorio de la presión anunció la apertura de las pantallas de vacío de la cubierta. Las bobinas de ignición aceleraron a la máxima potencia, chirriando con energía acumulada. «Dad la orden», indicó Abaddon por encima del tumulto. Cada una con un violento estampido, las cápsulas de desembarco salieron disparadas una a una por las ranuras de la cubierta igual que balas. Fue como una andanada de disparos. La cubierta de embarque se estremeció mientras las cápsulas eran expulsadas al exterior. Al cabo de unos instantes todas habían partido y la cubierta quedó repentinamente silenciosa y diminutos perdigones, arropados por lágrimas de fuego azulado, se perdieron de vista en dirección a la superficie del planeta. No sé decirte. La frase había obsesionado a Loken desde la 6ª semana de viaje a muerte. Desde que había acudido con pequeño Horus a la reunión de la logia. El lugar de reunión había sido una de las bodegas de popa de la nave capitana, un solitario y olvidado receptáculo de la superestructura de la nave. Allá abajo, en la oscuridad, el camino lo iluminaban unas velas. Loken había acudido vestido con una simple túnica, como Aximand le había indicado. Se encontraron en la cubierta número 4 de la parte central de la nave y tomado el autorriel de vuelta a los alojamientos de popa antes de descender a través de oscuros huecos de escaleras de servicio. «Relájate», le repetía continuamente Aximand. Loken no podía. Jamás le había gustado la idea de las logias, y el descubrimiento de que Jubal había sido miembro de una había incrementado su intranquilidad. «Esto no es lo que crees que es», le había dicho Aximand. ¿Y qué pensaba él que era? Un cónclave prohibido. Un culto del Lectio Divinitatus. O peor. Una reunión terrible. Un gusano en el brote. Un cáncer en el corazón de la legión. Mientras descendían por pasarelas de metal poco iluminadas, parte de él pensaba que lo que le aguardaba sería infernal. Un aquelarre. La prueba de que Jubal había estado ya contaminado por alguna manipulación de la disformidad antes de las cabezas susurrantes. La prueba que revelaría una fuente de maldad a Loken a la que podría finalmente devolver golpe por golpe en claro castigo, aunque la mayor parte de él deseaba que fuera otra cosa. Pequeño Horus Aximand formaba parte de aquella reunión, y si aquello era algo corrompido, entonces la presencia de Aximand significaba que la corrupción estaba profundamente arraigada. Si lo que temía era cierto, en los siguientes minutos tal vez tendría que enfrentarse y matar a su hermano del Mornival. ¿Quién se acerca?, preguntó una voz en la oscuridad. Loken vio una figura, evidentemente un Astartes por su complexión, envuelta en una capa con capucha. «Dos almas», respondió Aximand. «¿Cuáles son vuestros nombres?», inquirió la figura. «No sé decirte». «Pasad, amigos». Entraron en la bodega de popa. Loken vaciló. La inmensa zona enmarcada por andamios estaba espectralmente iluminada por velas y una llameante hoguera encendida en un barril de metal, con docenas de figuras encapuchadas de pie a su alrededor. La danzarina luz convertía en sombras fantasmagóricas las estructuras que conformaban la profunda bodega. «Viene un nuevo amigo», anunció Aximand. Las figuras encapuchadas se dieron la vuelta. «Que muestre el símbolo», dijo uno de ellos con una voz que parecía familiar. «Muéstralo», susurró Aximand a Loken. Loken alargó lentamente la medalla que Aximand le había dado. Esta centelleó bajo la luz de las llamas. En el interior de la túnica, su otra mano se cerró con fuerza sobre la empuñadura del puñal de combate que había ocultado. «Que se muestre», dijo una voz. Aximand alargó las manos y echó hacia atrás la capucha de Loken. «Bienvenido, hermano guerrero», dijeron los otros como uno solo. «Hablo en su favor», dijo Aximand al tiempo que echaba hacia atrás su propia capucha.
Se toma nota de lo que dices. ¿Viene por propia voluntad? Viene porque lo invité. Se acabó el secreto, dijo la voz. Las figuras se quitaron las capuchas y mostraron los rostros bajo el resplandor de las velas. Loken parpadeó. Allí estaban Thor Gadon, Luxedirae, Ñero Vaipus, Kalus Ekadon, Verulam Moy y 2 docenas de otros astartes tanto de rango superior como subalternos. Y Sergar Targost, la voz oculta, que evidentemente era el señor de la logia. No necesitarás el arma, dijo Targost con suavidad, adelantándose a la vez que extendía la mano para tomarla. Eres libre de marchar en cualquier momento, sin problemas. ¿Puedo cogerla? No se permiten armas dentro de los límites de nuestras reuniones. Loken sacó el puñal de combate y se lo pasó a Targost. El maestre de la logia lo colocó sobre el puntal de una pared, donde no molestara. Loken siguió pasando la mirada de un rostro a otro. Aquello no se parecía a nada de lo que había esperado. ¿Tarik? Contestaremos cualquier pregunta, Garbiel, dijo Thor Gadon. Es por eso que te hemos traído aquí. Nos gustaría que te unieras a nosotros, explicó Aximand. Pero si eliges no hacerlo, también respetaremos esa decisión. Todo lo que pedimos, en uno y otro sentido, es que no digas nada sobre que y a quien ves aquí a nadie del exterior. Oh, dijo Loken, vacilando. No es una amenaza, siguió Aximand. Ni siquiera una condición. Sencillamente una petición de que respetes nuestra privacidad. Hace tiempo que sabemos que no sientes interés por las logias de los guerreros, indicó Targost. A lo mejor debería haberlo expresado con más energía que eso, dijo Loken. Targost se encogió de hombros. Comprendemos la naturaleza de tu oposición. No eres ni con mucho el único Astartes que siente eso. Es por ese motivo que no hemos hecho ningún intento para reclutarte. ¿Qué ha cambiado?, preguntó él. Tú has cambiado, dijo Aximand. Ahora ya no eres solo un oficial de compañía, sino un señor del Mornival. Y la existencia de la logia ha llegado a tu conocimiento. La medalla de Jubal, empezó Loken. La medalla de Jubal, asintió Aximand. La muerte de Jubal fue algo terrible que todos lamentamos, pero te afectó más a ti que a nadie. Vemos cómo te esfuerzas para reparar el daño, cómo fustigas a tu compañía para que esté en más y mejor forma, mientras te culpas a ti mismo. Cuando apareció la medalla, nos preocupó que empezaras a remover las cosas. Que tal vez podrías empezar a preguntar abiertamente por la logia. ¿De modo que esto es en interés propio?, preguntó Loken. ¿Pensasteis que podíais atacarme en grupo y obligarme a guardar silencio? Garbiel, dijo Luxedirae, lo último que los lobos lunares necesitan es que un capitán honrado y respetado, un miembro del Mornival nada menos, empiece una campaña para poner al descubierto a la logia. Eso dañaría a toda la legión. ¿De verdad? Desde luego, contestó Sedirae. La conmoción que organizaría a alguien como tú obligaría al señor de la guerra a actuar. Y él no quiere hacer eso, indicó Thor Gadon. ¿Lo sabe?, inquirió Loken. Pareces escandalizado, dijo Aximand. ¿No te escandalizaría más enterarte de que el señor de la guerra no sabía nada de la discreta orden que existe dentro de su legión? Está enterado. Siempre lo ha sabido, y hace la vista gorda, siempre y cuando seamos reservados y mantengamos la confidencialidad en nuestras actividades. No comprendo. Es por ese motivo que estás aquí, dijo Moy. Denuncias nuestra existencia porque no comprendes. Si deseas oponerte a lo que hacemos, entonces al menos hazlo desde una posición bien informada. He oído suficiente, dijo Loken dándose la vuelta. Me marcharé ahora. No os preocupéis, no diré nada. No removeré las aguas, pero me decepcionáis todos vosotros. Que alguien me devuelva el puñal mañana. Por favor, empezó Aximand. No. Por Horus. Os reunís en secreto, y el secreto es el enemigo de la verdad. Eso es lo que se nos enseña. La verdad es todo lo que tenemos. Vosotros os escondéis, ocultáis vuestras identidades. ¿Por qué motivo? ¿Acaso porque estáis avergonzados? Por los dientes del infierno, deberíais estarlo. El mismo emperador, amado por todos, se ha pronunciado sobre esto. No aprueba esta clase de actividad. Porque no la comprende, exclamó Thor Gadon. Loken se dio la vuelta y avanzó a grandes zancadas por la estancia hasta encontrarse nariz con Thor Gadon. Apenas puedo creer que te haya oído decir eso, rugió. Es cierto, respondió él, sin volverse atrás. El emperador no es un dios, pero es como si lo fuera, de tan apartado como está del resto de la humanidad. Único. Singular.
¿A quién llama hermano? A nadie. Incluso los benditos primarcas no son más que hijos para él. El emperador es sabio más allá de toda medida, y lo amamos y lo seguiríamos hasta el fin de los tiempos, pero no comprende lo que es una hermandad, y es solo por eso por lo que nos reunimos. Por un momento se hizo el silencio. Loken se apartó de Torgadon, reacio a mirarlo a la cara. El resto se mantenía en un círculo alrededor de ellos. Somos guerreros, continuó Targost. Eso es todo lo que sabemos y lo que hacemos. Deber y guerra, guerra y deber. Así ha sido desde que nos crearon. El único vínculo que tenemos que no está preceptuado por el deber es el de la hermandad. Ese es el propósito de la logia, intervino Sedirae. Ser un lugar donde somos libres de reunirnos, conversar y hacer confidencias, fuera de las restricciones del rango y el orden militar. Solo existe un requisito que debe cumplir un hombre que desee formar parte de nuestra reservada orden. Debe ser un guerrero. En esta compañía, continuó Targost, un hombre de cualquier rango puede reunirse con otros y hablar abiertamente de sus problemas, sus dudas, sus ideas, sus sueños, sin miedo al desprecio o a la amonestación por parte de un comandante en jefe. Esto es un santuario para nuestro espíritu como hombres. Mira a tu alrededor, lo invitó Aximand, adelantándose a la vez que señalaba con las manos. Mira estos rostros, Garbiel. Capitanes, sargentos, soldados rasos de combate. ¿En qué otro lugar podría reunirse una mezcla tal de hombres como iguales? Dejamos nuestros rangos en la puerta cuando entramos. Aquí, un comandante superior puede conversar con un iniciado subalterno, de hombre a hombre. Aquí se transmite el conocimiento y la experiencia, circulan las ideas, se descubren cosas en común. Sergar ostenta el cargo de señor de la logia únicamente para que se pueda mantener un cierto orden. Horus tiene razón, Garbiel, dijo Targost asintiendo. ¿Sabes desde cuándo existe esta reservada orden? Décadas. No, es más antigua. Tal vez tenga miles de años de antigüedad. Han existido logias en las legiones desde su inicio y órdenes relacionadas en el ejército y en todas las demás ramas de las divisiones militares. La logia se remonta a la antigüedad, a antes incluso de las guerras de la unificación. No es un culto, ni tampoco una obscenidad religiosa. Es simplemente una fraternidad de guerreros. Algunas legiones no practican esta costumbre. Otras lo hacen. La nuestra siempre lo ha hecho. Nos confiere fuerza. ¿Cómo? Inquirió Loken. Al conectar guerreros que de otro modo estarían divorciados por el rango o el puesto. Crea vínculos entre hombres que de lo contrario ni siquiera sabrían sus nombres respectivos. Prosperamos, como todas las legiones, a partir de nuestra firme jerarquía de autoridad formal, la lealtad que fluye desde un comandante hasta su soldado de menor categoría. Leal a una escuadra, a una sección, a una compañía. La logia refuerza vínculos complementarios a través, precisamente, de esa estructura, de escuadra en escuadra, de compañía en compañía. Se podría decir que es nuestra arma secreta. Es la auténtica fuerza de los lobos lunares, que nos ata, el uno junto al otro, allí donde ya estamos ligados de la cabeza a los pies. Tienes 12 lanzas que llevar a la guerra, dijo Torgadon con calma. Las reúnes, hasta, como un as, para que sean más fáciles de llevar. ¿No es mucho más fácil transportar el as si está atado alrededor de las astas? Si eso era una metáfora, señaló Loken, era una porquería. Déjame hablar, dijo otro hombre. Era Calus Ekadon, que se adelantó para colocarse frente a Loken. Ha habido mala sangre entre nosotros, Loken, dijo sin rodeos. La ha habido. Un insignificante asunto de rivalidad en el campo de batalla. Lo admito. Tras la pelea en la ciudad elevada, te odié a muerte. Así pues, en el campo de batalla, aunque sirvamos al mismo Señor y sigamos el mismo estandarte, siempre habría fricción entre nosotros. Competencia. ¿Estoy en lo cierto? Supongo. Jamás he hablado contigo, dijo Ekadon. Jamás, informalmente. No nos reunimos ni mezclamos. Pero te digo esto, te he oído esta noche, en este lugar, entre amigos. He oído cómo defiendes tus creencias y tus puntos de vista, y he aprendido a respetarte. Hablas sin ambajes. Tienes principios. Mañana, Loken, no importa lo que decidas esta noche, te veré bajo una luz nueva. Ya no te volveré a causar problemas, porque ahora te conozco. Te he visto como el hombre que eres. Lanzó una carcajada sonora y áspera. Terra es un ejemplo tosco, Loken, porque soy un tipo tosco, pero muestra lo que puede hacer la logia. Le tendió la mano y, tras un instante, Loken se la estrechó. Es algo al menos, siguió Ekadon. Ahora,
Sigue adelante, si quieres irte. Tenemos conversaciones que celebrar y tragos que tomar. ¿O prefieres quedarte?, preguntó Thorgadon. Por el momento, quizá, respondió Loken. La reunión duró 2 horas. Thorgadon había traído vino, y Sedirae aportó un poco de carne y pan procedente del economato de la nave insignia. No se celebró ningún ritual burdo ni prácticas demoníacas. Los hombres, los hermanos, se sentaron y conversaron en grupos pequeños, luego escucharon cuando Aximand relató los detalles de una guerra Xenos en la que había participado, que esperaba podría ayudarles a comprender cómo enfocar la pelea que los aguardaba. Después de eso, Thorgadon contó unos cuantos chistes, la mayoría malos. Mientras Thorgadon divagaba inmerso en un relato particularmente complicado y vulgar, Aximand se acercó a Loken. ¿De dónde crees que surgió la idea del Mornival?, le comentó en voz baja. ¿De esto?, inquirió él. Aximand asintió. El Mornival no tiene ni una posición de legitimidad ni poderes. Sencillamente es un órgano informal, pero el Señor de la Guerra no querría carecer de él. Se creó originalmente como una extensión visible de la invisible logia, aunque ese vínculo desapareció hace mucho tiempo. Ambos son entidades informales entrelazadas en la estructura sumamente formal de nuestras vidas. Para beneficio de todos, creo yo. Imaginaba tantos horrores con respecto a la logia, comentó Loken. Lo sé. Todo es parte de esa rectitud tuya de pies a cabeza, Garbiel. Es por eso que todos te queremos. Y a la logia le gustaría acogerte. ¿Habrá que hacer votos formales? ¿Toda esa jerigonza teatral del Mornival? No. Respondió el otro con una carcajada. Si estás dentro, estás dentro. Solo existen unas reglas muy simples. No hablas de lo que pasa entre nosotros aquí a nadie que no pertenezca a la logia. Esto es tiempo muerto. Tiempo libre. Los hombres, en especial los rangos subalternos, necesitan tener la seguridad de que pueden hablar libremente sin que eso tenga repercusiones contra ellos. Deberías oír lo que algunos dicen. Creo que me gustaría hacerlo. Eso está bien. Se te dará una medalla para que la lleves encima, solo como un distintivo. Y si alguien te pregunta sobre alguna confidencia de la logia, la respuesta es, no sé decirte. No hay nada más en realidad. He juzgado mal esto, dijo Loken. Lo convertí en todo un demonio en mi mente, imaginando lo peor. Comprendo. En particular debido al asunto del pobre Jubal. Y dado tu propio carácter firme. ¿Voy a reemplazar a Jubal? No es una cuestión de reemplazar, respondió pequeño Horus, y en cualquier caso, no. Jubal era un miembro, aunque no había asistido a ninguna reunión en años. Es por eso que olvidamos llevarnos la medalla antes de tu inspección. Esa es tu señal de peligro, Garby. No que Jubal fuera un miembro, sino que era un miembro que casi nunca asistía. No sabíamos qué pasaba por su cabeza. De haber venido a nosotros y compartido sus pensamientos, podríamos haber previsto de antemano el horror que padeciste en las cabezas susurrantes. Pero me dijiste que iba a reemplazar a alguien, dijo Loken. Sí. A Udon. Lo echamos de menos. ¿Udon era un miembro de la logia? Aximand asintió. Un hermano desde hacía mucho tiempo, y, a propósito, no te pases con Vaipus. Loken se acercó al lugar donde Ñero Vaipus estaba sentado junto a la fogata. Las alegres llamas amarillas saltaban al oscuro aire y lanzaban oscilantes chispas errantes hacia las tinieblas del techo. Vaipus parecía incómodo, y jugueteaba con la costura de cicatrización de su mano nueva. ¿Ñero? Garbiel, me estaba preparando para esto. ¿Por qué? Porque tú dijiste que no querías que nadie bajo tu mando. Tal como tengo entendido, dijo él, y perdona si me equivoco, porque soy nuevo en esto, pero tal como tengo entendido, la logia es un lugar para hablar en libertad y abiertamente. No para sentir desasosiego. Ñero asintió y sonrió. Yo era miembro de la logia mucho antes de entrar bajo tu mando. Respetaba tus deseos, pero no podía abandonar la hermandad. Lo mantuve oculto. En ocasiones, pensaba en pedirte que te unieras a nosotros, pero sabía que me odiarías si lo hacía. Eres el mejor amigo que tengo. No podría odiarte por ningún motivo. A pesar de la medalla. La medalla de Jubal. Cuando la encontraste, no querías dejar de lado el asunto. Y todo lo que dijiste fue, no sé decirte. Pronunciado como un auténtico miembro de la logia. Ñero lanzó una risita. A propósito, siguió Loken. Fuiste tú, ¿verdad? ¿Qué? ¿Quién cogió la medalla de Jubal?
Hablé con el capitán Aximan sobre tu interés, para que estuviera enterado, pero no, Garvey, yo no cogí la medalla. Cuando la reunión finalizó, Loken se marchó siguiendo uno de los enormes túneles de servicio que recorrían toda la longitud de la sentina de la nave. Goteaba agua del tejado oxidado, y arco iris de aceite brillaban en los sucios charcos que recorrían la cubierta. Thor Gadon corrió para alcanzarlo. ¿Bien?, preguntó. Me sorprendió verte ahí, respondió Loken. Yo me sorprendí de verte a ti allí, respondió Thor Gadon. ¿Un asno estirado como tú? Loken rió. Thor Gadon se adelantó corriendo y dio un salto para asestar una palmada a una tubería situada en lo alto. Aterrizó con un chapoteo. Loken lanzó una risita divertida, meneó la cabeza e hizo lo mismo, dando la palmada más arriba de lo que lo había hecho su amigo. El repique de la tubería resonó por el túnel, alejándose de ellos. Bajo el Enginarium, dijo Thor Gadon, los conductos están el doble de altos, pero puedo tocarlos. Mientes. Te lo demostraré. Veremos. Siguieron andando durante un rato. Thor Gadon silbó la marcha de la legión ruidosamente y desafinando. ¿Nada que decir?, preguntó finalmente. ¿Sobre qué? Bueno, sobre eso. Estaba mal informado. Ahora lo comprendo mejor. ¿Y? Loken se detuvo y miró a Thor Gadon. Solo me preocupa una cosa, dijo. La logia se reúne en secreto, así que, lógicamente, sabe mantenerse en secreto. Yo tengo un problema con los secretos. ¿Qué es? Si eres bueno guardándolos, quién sabe qué clase de ellos acabarás guardando. Thor Gadon mantuvo un rostro serio durante todo el tiempo que le fue posible y luego prorrumpió en carcajadas. Es completamente inútil, farfulló. No puedes evitarlo. Eres recto de pies a cabeza. Loken sonrió, pero su voz era seria. Eso me dice siempre, pero lo digo en serio, Tarik. La logia se oculta muy bien. Se ha acostumbrado a ocultar cosas. Imagina lo que podría ocultar si lo deseara. ¿El hecho de que seas un asno estirado?, preguntó Thor Gadon. Creo que eso es de dominio público. Lo es. Claro que lo es. Thor Gadon lanzó una risita, luego calló un momento. Así pues. ¿Asistirás en otra ocasión? No sé decirte, respondió Loken.